En el Parnaso del rock latinoamericano, a su juicio, ¿qué lugar ocupa Charly García? Top 5. Yo creo que Charly García está en los top 5 y lo pondría, si quieres, te lo digo, a ver, estaría Charly García, sin duda alguna, estaría Spinetta, yo creo que también, estaría Jaime López, estaría Rodrigo González, de los que yo conozco, cuidado, yo no soy un gran conocedor del rock latinoamericano, lo siento, y estaría José Cruz, de Real de 14. Digamos que de los que yo conozco, esos 5 estarían hasta arriba. Si quieres quitar a Spinetta y poner a Fito Páez, también puedes hacerlo, porque es gente que tiene la capacidad de construir, principalmente lo que más me importa a mí, construir canciones, y esto incluye letras, y las letras en el rock latinoamericano son generalmente lamentables, absolutamente lamentables, inanes, donde la gente se mata estudiando teoría musical y haciendo escalas hasta que los dedos pueden hacer verdaderamente acrobacias asombrosísimas, o que pueden soplar una nota en el saxofón durante 7 minutos sin que les revienten los pulmones, pero no se pueden estudiar el idioma español, no se pueden estudiar la métrica, el ritmo, las figuras del lenguaje, las figuras poéticas, el desarrollo del español, el desarrollo de nuestro lenguaje como otro lenguaje que al unirse al lenguaje musical da un resultado mejor. Entonces de ahí mi problema con el rock en español, que creo que debería haber más rock en español, por cierto. El otro día me acordaba yo, por alguna cuestión que salió de Cuba, de una muy buena canción de un grupo de aquellos del rock en tu idioma que fueron un poco artificiales, que era Bonnie y los Enemigos del Silencio, y que era Marielito. Soy un Marielito de Puerto Mariel, que vino en un barco y no sabe inglés, que contaba la historia de los Marielitos cubanos. Y por ejemplo, aquella canción era excelente, ¿no? Y hay buen material, pero mucho menos del que debería haber con la gran cantidad de buenos músicos latinoamericanos que hay. Porque los hay, porque las bandas de los años 70 eran impresionantes, en México por lo menos, en su capacidad musical. Loba Army, por ejemplo, tenía un trío de metales que se podía dar el Quien Vive con Blood, Sweat and Tears o con Chicago. Tenían una capacidad de desarrollo musical, armonías, ritmos, cambios de tono, cambios de métrica, de tiempos, muy rico musicalmente, y luego la letra era de, ay, por Dios, no. En fin. La banda a la que te refieres es Ritmo Peligroso, no era Bonnie y los Enemigos del Silencio. Tienes razón, es cierto. La banda del Marielito, porque además el cantante y compositor era cubano, era de origen cubano.